Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en su caso en casa de lunes a viernes, 6:25 de la tarde, repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias a los televidentes quienes nos escriben, formulan inquietudes, respondemos todas las inquietudes para las personas que nos escriben. Y bueno, muy contento. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información. Los jueves se han convertido en unos días que generan ciertos temores, porque empezamos a hablar sobre los temas tributarios, las dificultades en materia de declaración de renta, las posibles sanciones, pero hoy traemos, digamos, una especie de bálsamo, y es establecer cuáles son las amnistías, cuáles son los beneficios tributarios, gente que no, digamos, no pudo cumplir con ciertas declaraciones de renta, con el pago de ciertas obligaciones. No todo es malo en materia tributaria, hay cosas buenas, sí las hay, seguro que las hay. Y vamos a hablar con el doctor Daniel Diosa Martínez, quien es director tributario de la firma internacional RSM. Doctor Daniel, gracias por estar con nosotros. Dicen televidentes nuestros que usted tiene una cara de buena persona, pero siempre nos da noticias que nos preocupan. Buenas noches. Muy buenas noches para todos y a nuestros televidentes, precisamente también un gusto estar con ustedes. Precisamente me preocupaba bastante, Juan, cuando decían ese comentario, no venga, pero entonces tiene cara de buena gente, pero viene a dar malas noticias. Esa no es la idea completamente. Precisamente hoy vamos a hablar de las amnistías en materia tributaria. Quiero hacer un pequeño resumen. El día de ayer fue aprobado el presupuesto general de la Nación, cerca de 258 billones de pesos para el año 2019. A continuación uno diría, sí, estamos en la discusión de cuánto irá para la educación, cuánto irá para vivienda. Salud y toda la cosa. Exactamente. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo. Básicamente en materia tributaria, esa aprobación del presupuesto general de la Nación es casi que la fórmula segura antes de la reforma tributaria. Les digo que hoy, siendo en este caso 18 de octubre, estamos a pocos días. Por ser exagerado, será la semana entrante que presenten el proyecto de ley de reforma tributaria. Recuerden lo que hablamos en el programa anterior, mayor carga tributaria para la persona natural y un pequeño alivio para la persona jurídica. Sin embargo, van a quitar bastantes exenciones, beneficios y demás, dentro de los cuales las famosas amnistías, en este caso. La famosa amnistía, pero venga, doctor, usted dijo que iba a empezar a hablar de buenas noticias y ya nos dijo que si el presupuesto va a ser generoso, ese presupuesto no sale de la nada, ese presupuesto hay que conseguirlo ¿con qué? Tal cual. Con impuestos. Pero entonces cuando uno le dicen amnistía, yo recuerdo mucho a propietarios de vehículos que dicen, voy a esperar la amnistía para pagar todas las sanciones de tránsito con el 50% de descuento y me sale mejor y no pago. ¿Eso qué significa entonces? Tienes mucha razón, Juan Carlos, en afirmar que venga, entonces el presupuesto, ¿qué pasa con el presupuesto? Pues bien, el gobierno nacional dice, para el año entrante 258 billones. A continuación la pregunta es, créanme, es así, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Si actualmente tenemos un déficit cercano a los 25, 30 billones de pesos, entonces ¿de dónde saldrá ese dinero? Pues la respuesta a continuación, lo que decíamos hace 8 días, esa reforma tributaria es la cuenta corriente del gobierno nacional en la cual obtiene más recursos. Dentro de ellos, las amnistías se han convertido en una posibilidad latente en la cual la administración simplemente dice, mire, en este momento tengo una seria congestión en materia procesal administrativa. Una cartera. Y, digámoslo así, también procesos, porque créanme, lo que es la UGPP, lo que es la DIAN, hay procesos por montones y la gente está precisamente utilizando el mecanismo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y estamos congestionados. Entonces, ¿qué se utiliza esto? Primero, mire, págueme el valor del impuesto, porque una cosa a tratar aquí, jamás se los digo, tendrá usted un descuento sobre impuestos, sobre tasas o sobre contribuciones, no lo hay. Lo que sí hay, es bastante interesante, es descuento sobre las sanciones y los intereses. ¿Esto por qué, Juan Carlos? Porque precisamente ese tributo, ese impuesto, hace parte precisamente de los ingresos de la nación, del erario público. Y en ese orden de ideas, disponer de él sería en contra, digámoslo así, de los mismos recursos públicos. Por lo tanto, lo que consiste en este caso en una amnistía, y bien lo manifestabas tú, es, mire, lo hemos visto en el caso de vehículos, de impuesto predial, de impuesto de renta, de IVA. Básicamente usted debe el impuesto. Pues bien, usted debe el impuesto y en materia tributaria para nadie es un secreto que el impuesto pueden ser 5 millones y entre la sanción y los intereses hasta lo triplican claro. Y seguimos derecho. Por lo tanto, venga, usted págueme entonces el impuesto y yo le doy un porcentaje de descuento. Le doy el 60% de descuento, que es lo que se acostumbra. De los intereses y las sanciones. Recuerdo inclusive en una reforma
y esto lo comento porque bien lo decimos, estamos próximos a una reforma tributaria. En el 2014 sale la ley 1739, una de las tantas reformas que hemos tenido cada 2 años. Y en esa, increíblemente, te digo algo, Juan Carlos, fue una condición especial de pago, una superamnistía, que dijo, mire, solo págueme el impuesto y olvídese del 100% de la sanción y los intereses. Eso fue una super promoción para aquel que la aprovechó. Y digo que para aquel que la aprovechó... Pero ¿y uno cómo se entera de esas amnistías? Exactamente, Juan Carlos, en este caso tiene que estar pendiente, pero casi que a partir de la próxima semana, cuando se presente el proyecto, de cada uno de los debates de la reforma, porque es que esos debates constituyen precisamente lo que será la ley final. Y entonces allí vamos a ver una cosa, les digo desde ya, créanme, la amnistía ni en el 2012, ni en el 2014, ni en el 2016 ha salido en el primer debate. No, no ha salido. Pero finalmente sale al final, y esto los digo vulnerando algunos de los principios de materia legislativa, pero es precisamente porque esto vulnera unos principios como el de la equidad. Claro, ustedes van a decir, estamos premiando a los malas pagas. Y eso básicamente es como una finalidad. El que aprovechó la promoción, y me disculpan la expresión, la aprovechó. Claro. Porque es que miren esto, el 27 de febrero en su momento fue la fecha en el 2015 para aprovechar esa condición especial de pago. ¿Qué sucedió? Se los digo, recibimos en nuestra firma llamadas de municipios como tal, departamentos diciendo, mire, ¿cómo así que nosotros podemos dar beneficios? ¿Por qué? Y ya siendo 24 de febrero. Y básicamente esto era por una razón. Apenas 2 meses después de sancionada la norma, dan esa posibilidad. Y básicamente le digo, Juan Carlos, cuando ya se va a demandar una norma porque vulnera el principio de equidad, por ejemplo, y ya la gente pagó, ya está todo listo, casi que ahí no hay discusión. Por eso es que las amnistías establecen términos exactos y le dicen, mire, págueme el 60% de descuento hasta el mes de mayo. Casi siempre funcionan así. Y si usted se pasa de mayo, entonces págueme con el 40%. Y eso, por supuesto, es cierto, ayuda. Vulnera algunos principios, como lo decimos, pero finalmente se da con 2 finalidades. Obtener recaudo, uno de los principales, porque precisamente le garantiza al Estado un recaudo próximo. Y segundo, por supuesto, descongestionar todos los procesos que en este caso se tienen en contra de la administración. Y no nos digamos mentiras, No todo el que incumple con un pago lo hace porque quiere. Hay que ponernos en el lugar de los colombianos que no tienen la capacidad económica, están afrontando una dificultad. Entonces, pendientes de la discusión del presupuesto nacional. Y dentro de esa discusión estar pendientes sobre las amnistías, porque a finalizar los debates probablemente va a haber esa oportunidad, y si usted está debiendo, aproveche porque le van a decir, tiene 2 meses para ponerse al día. Ahí debe estar pendiente. Vamos con Juan desde la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Es que quiero preguntar que hasta cuánto puedo tener yo en el banco sin que exista el riesgo de embargo. Yo lo escucho bien al televidente. A ver si nos ayudan desde el máster, si logramos mejorar el sonido. Bueno, que nos repita la llamada al televidente, ¿o usted alcanzó? Vamos a ver, aquí podemos decir 2 cosas inclusive. Una, será en este caso nuestro televidente que manifieste hasta qué punto podrá mover en su cuenta para efectos de ser declarante. Recordemos que para este año estamos hablando de cerca de 44 millones de pesos, que son 1.400 VTs. Y por el otro lado retomemos, ¿por qué no?, el concepto que hablábamos en el programa pasado respecto a la inembargabilidad de las cuentas, que puede ser otro motivo de la pregunta. Y es, recordemos, hasta 36 millones de pesos no serán entonces embargables las cuentas. Nos dicen del máster que era la primera inquietud, que hasta... ¿Cuál es el monto? Y no solamente, y recordemos, doctor Daniel, que usted lo ha dicho muchas veces acá, no solamente se preocupen por lo que mueven en la cuenta, sino también por el patrimonio. Porque ya no, yo muevo 44 millones al año, pero además tengo una casa, tengo un vehículo, todo eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿El monto ahí es cuánto? Bueno, respecto al monto del patrimonio como tal, en este momento se establece cerca de los 143 millones de pesos para este año. Recordemos que estos valores se actualizan cada año porque la VT, que por cierto debe estar próxima a ser actualizada en el mes de noviembre, máximo diciembre, se actualiza año tras año, por lo que los topes igualmente se van actualizando. Doctor Daniel, ¿qué es posible conciliar o transar en materia tributaria? Una muy buena pregunta, Juan Carlos, porque en materia tributaria está prohibida la conciliación, la transacción. Entonces allí es donde se dice, venga, pero entonces si estamos hablando de amnistías, ¿cómo así que la conciliación está prohibida? Claro. Pues bien, esto se debe precisamente a lo que comentamos en un inicio respecto a que se trata de impuestos. El impuesto finalmente se genera por el pago que hacen los contribuyentes. Conclusión, hace parte del erario público, hace parte de todos y cada uno de nosotros, todos los pagamos.
Por lo tanto, el impuesto como tal sobre ese no se puede conciliar. La gente tiende a pensar, mire, entonces si sale la conciliación en materia fiscal, que me rebajen la mitad del predial. ¿Quiere decir entonces que yo puedo citar a una audiencia de conciliación al funcionario de la DIAN y le digo, venga, entonces, ¿cómo vamos a cuadrar ese impuesto? No, eso no es así. De hecho, cuando opera la conciliación o la transacción, que es básicamente renunciar a parte de lo que se debe, en este caso no es que usted ni siquiera le tiene que sentar con ningún funcionario ni hablar con nadie. La norma le establece los requisitos para que usted acceda a él. Y la pregunta aquí, o mejor la afirmación es, ¿se la tienen que aceptar? Si usted cumple los requisitos, se la tienen que aceptar. No es si quiere, no es si le parece al funcionario, no es que venga a darme una mayor oferta, un mayor descuento, no. Si la norma le dice a usted 60%, usted pagará el 60% más el impuesto cumpliendo los requisitos, que cuáles serán. Comúnmente se dice, mire, que esté dentro del tiempo para el pago, que acepte mediante un escrito que efectivamente usted va a realizar el pago, que corrija la declaración, dependiendo en este caso del tipo de tributo, y que realice el pago efectivo aceptable. Pero en esos términos es preferible la amnistía, porque no tiene que entrar usted a una controversia con un funcionario, sino simplemente la norma lo dice, simplemente mira, usted revisa si se acoge o no se acoge, más fácil. Exactamente, y por eso se maldenomina conciliación, pero en realidad se trata simplemente de un beneficio que trae la norma y en el cual yo puedo acudir directamente sin necesidad de intermediarios o que esté dispuesto no a darme ese beneficio, para nada. Vamos a tener más televidentes. Luz de Itagüí, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Bueno, doctor, mira, te cuento rápidamente mi caso que me tiene preocupada. Por favor, sáqueme de la duda. Mira, yo saqué la tarjeta del Éxito. Alguien me dijo, saca la tarjeta, vamos a hacer compras cuando hay promociones, productos económicos, vos las compras, las pagamos inmediatamente y ellos son revendedores pues de tiendas, o sea, ahí no hay ningún problema y todo es válido. Trabajamos a una cuota y no nos cobran intereses. Eso, sí, señor, así es. Entonces, pues yo vi todo muy fácil, me daban, como se dice vulgarmente, una liga, me servía porque la necesito. Y todo muy bien con ellos, sin ningún problema. El problema es que alguien me dijo, usted está cayendo en una trampa, porque a usted sí le va a cobrar la DIAN y a usted le va a tocar declarar y le va a tocar pagar la plata, lo poco que ellos le han dado. Yo estoy preocupada porque el monto se llegó a 70 millones de compras en cuestión de 6 meses. Señora, yo doña Luz, porque ni me beneficié prácticamente, ni hice nada, pero tengo miedo de que me ocurra algo. ¿Fue este año, ese monto de 70 millones este año o el anterior? No, apenas eso se compró este año. O sea que sería para el año entrante. Pero ese ejemplo que nos plantea doña Luz es muy importante. El familiar, el amigo, no pensemos que se está tratando de un fraude, sino saquemos la tarjeta, compremos, pero entonces la carga tributaria, de hecho nosotros antes de empezar el programa conversábamos sobre ese tipo de favores que uno hace, todo eso tiene una carga tributaria. Todo por el estilo, y precisamente en este caso, una situación a tener en cuenta, nos dice Luz, mire, y aquí me disculparán y muchas cadenas me odiarán, pero la gente es feliz en este caso, mire, acumule puntos, acumule millas, revise, reciba, colóqueme su cédula acá. Hombre, eso básicamente todo demuestra su consumo, absolutamente todo. Eso no es tan de gratis, digámoslo así. En ese orden de ideas, a Luz le decimos, mire, efectivamente para este año, recordemos que tuvo efecto la reforma del 2016, la ley 1819. En este caso, digámoslo así, desde 2017 estamos sintiendo los efectos. Y aquí le digo, anteriormente esos consumos que usted hace con tarjeta débito o con tarjeta crédito se situaban cerca de los 88 millones. Es decir, en ese orden de ideas usted no hubiese sido declarante. Sin embargo, llega la reforma tributaria del 2016 y nos dice, no, venga, qué pena con ustedes, 88 millones no, bajemos 44 millones a partir del año 2017. Conclusión, si esto fue para efectos del año 2018, usted será declarante. ¿Cuándo? Entre el mes de agosto a octubre del año 2019 deberá cumplir con su deber de declarar porque efectivamente superó el tope allí, de acuerdo a lo que usted nos cuenta. Voy a tener una televidente en Bogotá, pero rápidamente. Claro que sí. Voy a darle un consejo a doña Luz, y usted me dice si estoy en la jugada, como, hablando en nuevos términos, como dice ella, que le daban la liga. Que llame a esas personas a quienes les facilitó la tarjeta para comprar los productos. El año entrante vamos a declarar sobre lo que se compró y la declaración, si hay saldo a pagar, pues que lo asuman estas personas beneficiadas, porque entonces lo que ella denomina la liga, pues va a ser más costoso en la declaración. Eso, digámoslo así, que tal cual lo acabas de decir, Juan Carlos, así tal cual es, porque bueno, entonces, venga, entonces usted recibe el dinero y usted reparte, pero entonces al momento de la carga, ¿qué? Porque con este tema de las declaraciones sucede algo, la gente tiende a pensar que no, el efecto no es ninguno, porque como se declara casi que un año después, la gente dice, no, pues
yo feliz pasando cuentas de cobro, que me llegue el dinero a mí y simplemente entonces nadie paga nada. No, la carga tributaria se genera. Y sería importante, como lo dice Juan en este caso, bueno, entonces a partir de ese monto, ¿cómo vamos entonces a realizar en este caso el ajuste para efectos del pago del impuesto, por ejemplo? Claro. Blanca en Bogotá, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí. La pregunta es la siguiente. Para el 2016, ¿cuál era el monto para la declaración de renta de una persona natural? Y si no se pagó, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería la posible sanción? Perfecto. En Gracias, este caso, Blanca. para el 2016, recordemos, los topes han venido siendo similares. El 2016 en este caso no tenía aún la reforma tributaria. Entonces hablábamos que para efectos de ingresos, estábamos para ese año eran 42 millones de pesos aproximadamente, porque recordemos, estaba ubicado en los 1.400 VTs. Para ese momento, sí teníamos para ser declarantes por compras con tarjeta de débito o crédito cercanos a los 88 millones de pesos, porque no había sido modificado. Y finalmente, por patrimonio, es decir, bienes muebles, inmuebles, que una moto, que un vehículo, que una oficina, que un apartamento, siempre y cuando fuese superior a 143 millones. Igualmente, las transferencias bancarias, que esa quizás, Juan Carlos, ha sido la más grave, que la bajaron de 140 millones a 40, 100 millones de tacada. Rápidamente, para irnos a la pausa, en el caso que nos plantea doña Blanca en Bogotá, si ella no declaró en 2016 y hay una sanción, ¿las sanciones también tienen amnistía? Bueno, en este caso es bien importante por una razón de ser, y es que las sanciones efectivamente tienen amnistías porque este no son un tributo como tal, sino que son precisamente la aplicación de la misma sanción por no haber declarado o pagado a tiempo. ¿Qué sucede? Efectivamente se puede dar la amnistía. Y finalmente lo que preguntaba la televidente anterior era respecto a cuál sería la sanción si no declaró en 2016. Deberá en este caso liquidar y pagar una sanción correspondiente a la extemporaneidad en el pago. ¿Qué mínimo será la sanción mínima? Que para la fecha son 330.000 pesos en este momento. Dios mío. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta sobre las amnistías en materia tributaria, y más adelante vamos a dar ejemplos, vamos a tomar atenta nota de estos datos. En las últimas 3 reformas tributarias, Ley 1607 del 2012, Ley 1739 del 2014, la 1819 del 2016, se han presentado amnistías para el pago de tributos nacionales y territoriales, departamentales y municipales. En esta ocasión es muy posible que la reforma tributaria contenga una amnistía para el pago con descuento en sanciones e intereses, teniendo en cuenta el alto déficit fiscal de Colombia. En materia tributaria está expresamente prohibida la conciliación o transacción. Sin embargo, algunas normas han traído una serie de excepciones a dicha prohibición. Vale la pena indicar que única y exclusivamente es posible dar descuentos en sanciones e intereses, toda vez que el dinero recaudado por concepto de impuestos, tasas o contribuciones hacen parte del erario. Y en este orden de ideas no es posible disponer de estos. Para todas aquellas personas que tienen deudas por concepto de impuestos territoriales, como es el caso de ¿qué? Impuesto de Industria y Comercio, predial, impuestos nacionales como renta, IVA y retenciones en la fuente, se aconseja estar atentos a posibles beneficios que traiga la reforma tributaria. En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha indicado que las amnistías vulneran principios constitucionales en materia tributaria, tales como ¿cuáles? Equidad, buena fe, seguridad jurídica, entre otros. Sin embargo, este se ha convertido en un mecanismo bastante eficaz para recaudar dinero y a su vez descongestionar los procesos que actualmente se adelantan en contra de las diferentes entidades recaudadoras de impuestos, tasas y o contribuciones. Pero bueno, doctor Daniel, hablando, muy bueno que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los principios de igualdad y de equidad, porque entonces dirá la Corte, estamos premiando a quien no paga, pero hay también qué bueno mirar que no todo el que no paga es porque no quiere pagar, sino por realidades económicas. Y sucede algo, Juan Carlos, en esta situación. Claramente la amnistía constituye para la persona, el contribuyente en este caso, una posibilidad latente para que efectúe el pago. ¿Qué sucede? Que lastimosamente debemos decirlo, pues en unos casos la Corte Constitucional sale a defender los principios vehementemente y en otros no. Y lo digo por una razón de ser.
En este caso, ¿por qué se manifiesta que usted está vulnerando los principios de equidad? Pues ya ha dicho, mire, usted vulnera la equidad, la buena fe del contribuyente cuando una persona cumplidamente pagó su tributo y llega otra persona en este caso y simplemente se le generan unas sanciones y le dice, mire, usted que pagó tarde, entonces usted tiene derecho a un 60% de descuento. Ojo a esto, siempre será la sanción, el impuesto no variará. El mismo, o sea, no va a variar. Exactamente. O sea, que el principio de equidad tampoco es tan Eso, entonces allí dice la Corte, mire, usted está vulnerando aquí la equidad horizontal en materia tributaria, la buena fe, la seguridad jurídica, porque no es garantizar efectivamente un tratamiento igualitario para todos, y eso está claro. Sin embargo, ¿qué sucede entonces? Como sucedió en el 2016, a tono nada más de historia, que simplemente se iba a dar un beneficio a los trabajadores independientes en este caso cuando declaramos por el IMAN y el IMAS. ¿Y cómo les parece que en este caso nuestro querido ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, solicitó en este caso a través de un mensaje de urgencia que se aplazara el beneficio? ¿Con qué finalidad? Una vez aplazado el beneficio, salió la reforma tributaria y cortó ya el beneficio para que nunca lo tuviese. Pero ese datico hermoso, estos ministros de Hacienda, ¿no? Hay que aplaudirlos por esas decisiones tan inteligentes y tan benéficas para los trabajadores independientes. Ángela, desde el 12 de octubre, Ciudad de Medellín, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, doctor. Siempre los escucho todos los días, porque desde Antioquia se ven grandes. Se ven grandes, esa es la frase de batalla nuestra. Sí, sí. Vea, doctor, yo le voy a preguntar. Mi papá nos dejó una herencia. Entonces una hermana mía se hizo figurar que ella es la dueña de la casa, que no existimos los demás hermanos, somos ocho hermanos. Y entonces siempre nos piden los impuestos, la plata para los impuestos. Porque no han levantado la sucesión. Pues no hemos levantado sucesión. Pero sí, mi hermana se encargó de recoger la platica. De recoger 15.000 pesos de cada hermano. Sí. Tenemos que dar 15.000 pesos cada 3 meses. Y entonces una vez se atrasan, eso le cobran multa. Ah, bueno. El tema, por ejemplo, me imagino que está hablando del predial. Del impuesto predial en este caso. ¿Qué sucede? Si en este momento está única y exclusivamente en cabeza de su hermana, pues allí toda la carga está sobre ella. Claro. ¿Qué sucede? Cuando se lleve a cabo la sucesión, lo que se tiene que hacer es que pase el bien a cabeza de cada uno de los sucederos, en este caso de los hijos del causante, para efectos de que se divida este valor. Porque ¿qué sucede y cómo funciona el impuesto predial? Pues básicamente se toma el avalúo catastral del bien y sobre ese valor, de acuerdo a unas características como puede ser la medida, la ubicación, entre otros, se establece una tarifa fija. Impuesto predial que si se tienen sanciones, por supuesto, usted si no paga trimestralmente, acarreará no solo intereses, sino también las sanciones respectivas. Y a tener en cuenta, el impuesto predial de industria y comercio, entre otros, igualmente está, digámoslo así, incluido para efectos de las amnistías. Y si no cumplen con el pago, también hay unos procesos de cobros coactivos contra ese bien inmueble y ahí responden bien el que está en cabeza del inmueble y si hay la sucesión también tendrá que responder. Y una cosa bastante importante. Eso lo ha explicado acá el doctor Wilmar también. Y una cosa bastante importante que no quiero dejar pasar de visto y es que lo tengan en cuenta. Si usted realizó acuerdos de pago con alguna entidad, con el municipio, con el departamento, por algún tributo, inclusive con la DIAN, usted no puede acceder a estos beneficios, porque la pregunta será, venga, pero entonces ustedes cómo saben, si no ha habido todavía en este caso un texto oficial de la reforma tributaria, usted cómo dice que entonces va a haber amnistía. Pues lo hablamos a partir de las probabilidades de qué. Pues básicamente tenemos que 4 de las últimas 4 reformas tributarias, Ley 1430 de 2010, Ley 1607 de 2012, Ley 1731 de 2014 y la 1819 de 2016, todas trajeron consigo una amnistía. O sea, lo que usted dice es no proponer pagos anticipados, sino esperar el proyecto final. Nos ha tocado, en este caso, de frente, digámoslo así, directamente con nuestros clientes, situaciones, no les digo mentiras. La norma sale el 29 de diciembre, como sucedió en el 2016. El cliente suscribe el acuerdo de pago el 28 de diciembre. Y con esa única condición, como ya garantizó el pago a través del acuerdo de pago, no es posible acceder al beneficio, porque la norma dice, mire, ¿en qué casos usted se exceptúa de esta aplicación de este beneficio? En los casos en los cuales usted debe el impuesto y ya realizó acuerdo sobre el mismo, porque usted con el acuerdo básicamente lo que hace es garantizar el pago en este caso. Bueno, vamos a aprovechar el minuto que nos queda. Blanca en Bogotá, buenas noches, su pregunta, y doctor Daniel, vamos a tratar de ser muy rápidos con esta respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor, vea, yo tengo una casa, pero no está a nombre mío, ¿tengo que declarar? Bueno, pues, ¿a nombre de algún familiar? Sí.
Bueno. Sí, está a nombre de un familiar. En este caso, la norma lo que establece es, y el acuerdo municipal establece, mire, debe pagarlo el propietario, en este caso quien aparezca efectivamente como titular del mismo. ¿Quién tiene la carga en este caso? La persona, el tercero allí, al cual usted le tiene este inmueble. Sin embargo, usted no contaría allí para ser declarante. Eso sí, teniendo en cuenta el monto que recuerden, estamos hablando de 143 millones. Pero sí les sugiero una cosa, y a ver si ustedes me apoyan esto. Claro que sí. Hay que cuidar al tercero que tiene el bien inmueble, porque si se cuelga el tercero, pues se termina afectando a usted, que también tiene, digamos, un interés en ese patrimonio. Y cosas que pasan todos los días. Eso pasa bastante. Doctor Daniel Dios, se acabó el tiempo y nos quedamos Demasiado pendientes de una pronto. anécdota en materia de vehículos para amnistía. Claro. Vamos a tratar de traerla en otro programa. Por supuesto, con el mayor gusto, Juan. Siempre es un gusto estar acá. Muchísimas gracias. El doctor Daniel hoy no trajo tan malas noticias. Hoy vino con cosas positivas. Esperemos las amnistías que traerá el proyecto de presupuesto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. Y no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias. Porque Teleantioquia, como nos dijo la televidente, te ven grande.